Y mire, para hablar más de este tema y tal y como lo habíamos anunciado, está con nosotros y nos acompaña en el estudio el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez. Fiscal, bienvenido a Quiero Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes, gracias. Gracias, fiscal, por acompañarnos. Lo veíamos, se cumple el día de mañana, fiscal, el primer aniversario del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. ¿Cuáles son los avances que se tienen en la Fiscalía en torno a este caso? Sí, gracias. Como lo habíamos comentado en algunas ruedas de prensa y algunas entrevistas anteriores, desde el día de los hechos nos trasladamos para allá el Gabinete de Seguridad y de inmediato empezamos a tomar decisiones ahí en el lugar donde sucede el evento. Referirles que a lo largo de este año se han girado más de 300 colaboraciones a diversas autoridades en el país. Se han llevado a cabo más de 50 actos de investigación diversos, cateos, aseguramiento de inmuebles y desde luego se lograron 17 órdenes de aprehensión. De esas 17 fueron logradas ejecutar 13 ya con sentencia todas ellas y hay pendientes 4. En ese sentido, referirles que los autores materiales están identificados, contamos con órdenes de aprehensión, oficios de colaboración a toda la República y estamos en el esfuerzo de lograr complementar estas órdenes para continuar a las siguientes etapas. El asunto no ha estado cerrado nunca, siempre se ha seguido trabajando, desde luego los actos que se llevan a cabo son de sigilo, así nos lo obliga la ley, y esto es parte de lo que se requiere para lograr eficiencia en las investigaciones, pero desde luego se sigue trabajando, incluso en acompañamiento con autoridades federales que han sido muy generosas en ese sentido. Es importante destacar lo que usted acaba de mencionar, que incluso hoy a través de un comunicado que se emitió se daba a conocer el caso no está cerrado. Y yo aprovecho también para preguntarle, fiscal, por la experiencia que usted ha tenido, ¿no? Incluso al frente del Estado, en este cargo también, en distintas administraciones, ¿cómo califica y cómo consideran la complejidad en particular de este caso? Sí, desde luego es un asunto muy complicado por tratarse de un exgobernador, hay muchas variables para investigar. Consideramos que el tema proviene de una acción del crimen organizado y aún dentro del crimen organizado también hay muchas variables de por dónde pudo haber venido la represalia. En este caso el homicidio del exgobernador reviste una serie de tintes, mismos de los cuales por eso hemos acudido en apoyo de la Fiscalía General de la República, porque nosotros hemos trabajado intensamente para resolver los delitos del orden común, están en ese sentido giradas las órdenes de aprehensión, estamos apostando a lograr detener a estos individuos, hombre y mujer, y en ese sentido también estamos conscientes de que en cualquier momento, derivado de las constantes investigaciones que se llevan a cabo, va a haber un punto de coincidencia con delitos del orden federal que permitan una, digamos, permanencia más constante de la General de la República o del gobierno federal, por el tipo de, digamos, autores que pudieran estar detrás. Exactamente. Hablábamos hace algunos meses, fiscal, y usted también lo presentaba, de esta recompensa que se ofrecía para dar con mayor información en torno a la localización de los autores materiales del asesinato del exgobernador. Justamente hablamos de este hombre y esta mujer que nos reitera esta tarde, ya están identificados, ¿es así? Es correcto, tenemos ya la identificación, desde luego la orden de aprehensión contempla precisamente los datos que se lograron obtener. La recompensa que se ofreció fue muy al inicio, precisamente porque estábamos en la búsqueda de una serie de datos. No fue necesaria, dado que la Fiscalía obtuvo datos propios que lograron establecer la identidad de estos individuos, hombre y mujer, y en ese sentido ya fue informado que en este caso la recompensa quedaba sin efecto. Desde luego, a la siguiente etapa posterior a eso fue ya la búsqueda permanente y constante. Como les comentaba, hemos solicitado más de 300 colaboraciones a diversas autoridades y desde luego están trabajando junto con nosotros en revisar una gran cantidad de datos y de bases de datos para poder dar con estas personas. Lo que significa que los operativos continuarían de ser necesarios. Sí, se ha estado trabajando en otras partes de la República, aquí en zona metropolitana, desde luego también en Puerto Vallarta, pero son operativos que no informamos para lograr tener resultados al respecto.
quiere decir que no se le da carpetazo, lo reitero tal y como Gaby lo mencionaba, y que sé que muchas versiones se han generado en torno a casi un año del asesinato del exgobernador sobre la situación que en estos momentos está y sigue siendo activa la investigación en la Fiscalía Fiscal. Sí, desde luego. Tu servidor ha estado en algunos momentos en contacto con la familia. El secretario general de Gobierno la semana pasada nos invitó a los familiares, a su servidor y a quien la familia designara para tener una reunión de trabajo precisamente para hablar del tema. Entonces, en ese sentido, pues en relación a unos comentarios que por ahí refiere el líder partidista en una entrevista que da el día de ayer y se publica el día de hoy, decirle que estamos ocupados en el tema, estamos de manera permanente continuando la investigación, que no coincidimos con su punto de vista, pero desde luego lo respetamos, sí. Y en ese sentido, a quien nos lleva a mantener de manera permanente informadas a la familia, a ellos nos debemos, desde luego también a todos los jaliscienses, por tratarse de un personaje muy querido, un exgobernador de este estado, y en ese sentido estamos de manera permanente y constante, el secretario de Gobierno, su servidor, al pendiente de los familiares o en su defecto de quien ellos indiquen. Hay otro tema que también pues generaba la atención, ¿no? Medios de comunicación de las personas, de la joven Paula. Se da a conocer que por fin se localiza, se ubica, se dan previamente información sobre videos también que aparecieron. ¿Qué fue lo que ocurrió, fiscal, que en torno al caso de esta menor aparentemente bajo la compañía, ¿no? de un adulto? Sí, es una situación en la que ella de manera voluntaria decide ausentarse de su casa con un adulto. Era un adulto conocido, era un adulto que le daba clases particulares y ante esa circunstancia se presenta la denuncia por parte de los padres. De inmediato empezamos a buscarla, se empiezan a generar actos de investigación aquí en el estado. Posteriormente esos datos de investigación nos llevaron a la conclusión de que se podrían encontrar en el Estado de México, en la Ciudad de México, en algunos otros estados ahí cerca también podrían andar. Se manda de inmediato un grupo de investigadores a aquellos estados de la República, recibimos una muy buena colaboración de parte de aquellas autoridades y fuimos cerrando poco a poco el círculo, porque al principio estábamos, como en cualquier investigación, con un abanico muy abierto, y a partir de ir cerrando ese círculo, estábamos cada vez más cerca, buscando amigos, familiares, conocidos, puntos en donde podían haber hecho alguna compra, de tal manera que el último lugar donde se trabajó fue en el despacho donde ella al parecer estaba solicitando alguna asesoría jurídica. Se estableció un contacto directo con el abogado que ellos habían buscado y a través de este abogado se logró el convencimiento para que ella llegara a unas instalaciones de la Fiscalía donde ya la estábamos esperando. Así sucede, llega y fue trasladada en avión el día de ayer. Ayer estuvo con la familia, ya está con ellos. Y desde luego, bueno, la etapa inicial, que era la localización de la menor, ya está con esto concluida. Vamos a continuar nosotros con el resto de las actividades. ¿Cómo se encuentra Paula? ¿Ha dado algún indicio? ¿Se tiene alguna señal de que haya sido agredida? ¿Se tiene información al respecto? No, ¿O lo descartamos, como lo comentaba, la ausencia fue voluntaria, fue una decisión propia de ella. Afortunadamente se logra a través de los diversos operativos donde fuimos cerrando el círculo y el contacto con amigos, familiares y algunos otros personajes, se logra el convencimiento para su recuperación. Se encuentra bien de salud hasta donde tenemos conocimiento. El día de ayer se estuvo trabajando hasta en algunas horas de la noche, pero también por respeto a la familia y a la menor ya se les dio la oportunidad de retirarse y descansar. Si hubiera necesidad de algunos otros registros, seguiríamos trabajando, pero la menor se encuentra en buen estado y con su familia. ¿Y el adulto? Esa es la etapa que ahora vamos a continuar trabajando. Ahí les pediría, si me lo permiten, reservar la información correspondiente, dado que ya desde luego esa tendría que estarse proporcionando de manera directa a la familia. Fiscal, justamente también este caso puede ejemplificar otros más en torno a la localización de personas y cómo en un proceso en el cual ustedes también tienen, ¿no?, que preservar
pues la discreción, pues surgen, ¿no? De repente algunos que dicen, ya aparece un video donde ella dice que se fue de manera voluntaria y se presume quizá por algunos que ya se acabó todo. Y entonces se aclara que esto, al igual que otros casos, como el de Aristóteles, por ejemplo, que también estamos abordando en esta mesa, continúa la investigación, es decir, no dejaron de trabajar en la localización, ni están dejando de trabajar en este tema de qué fue lo que ocurrió detrás de esta ausencia. Sí, definitivamente se trata de un adulto en contacto con una menor. Esa es una circunstancia irregular que tiene que investigarse a fondo y desde luego ya vamos a ir marcando las pautas para ello. Lo primordial era la recuperación de ella, la logramos, pero el asunto no se cierra, el asunto se sigue investigando y vamos a tomar en consideración también a la familia en ese sentido porque seguramente tendrán algo más que platicarnos. ¿Qué tan recurrentes son este tipo de ausencias voluntarias? Hablando directamente de menores de edad, en la Fiscalía, ¿cómo se presenta justamente este tipo de casos? Lamentablemente sí es muy frecuente. Hay una gran cantidad de pequeñitas que por conflictos de familia, por circunstancias relacionadas con su vida personal o algún detalle familiar, deciden ausentarse de su familia, del seno familiar. Normalmente las localizamos en las primeras horas. Este asunto revistió una complejidad diferente porque se movieron de la República y además sabían diseñar buenas estrategias para sus movimientos. A final de cuentas el asunto salió bien, pero sí es más o menos frecuente. De ahí que siempre hacemos, desde luego por conducto de ustedes, la petición a los padres de familia para que fomenten los vínculos familiares, que fortalezcan este tipo de relaciones y evitar este tipo de casos. No, y además, por ejemplo, también entran otros factores, ¿no? Que ya lo hemos hablado también en este espacio, relacionado con redes sociales, ¿no? Con sitios en internet que están al alcance, ¿no? de menores y que videojuegos recientemente, fiscal, en eso también fiscal, que nos por ejemplo, en los casos que ustedes han registrado o documentado. Sí, tenemos, lo referiría con dos tipos de grandes variables. Una, en donde a través de redes sociales pueden conocer a una persona y deciden ausentarse de su familia para ir en busca de esa persona, digamos por una relación de amistad o de noviazgo o como le podamos llamar. Esa es una. Y la otra, en donde ya abiertamente se puede convertir en un ilícito, donde puede haber trata, en donde puede haber una especie como de invitación para el trabajo al crimen organizado o alguna actividad delictiva. Los dos son igual de peligrosos porque desde luego estamos hablando de menores que se sitúan en una situación de riesgo al estar fuera de su entorno y fuera de personas o de familiares que les pueden dar cobertura y protección. Serían las dos grandes variables, por así decirlo, la que es con ánimo delictivo y la que es realmente por buscar una relación que se conoció en un inicio a través de redes sociales. Pero en los dos casos es fundamental la vigilancia de los padres sobre los menores y con qué tipo de personas están interactuando para conocer las situaciones de riesgo previamente. Porque al final los depredadores ahí están, ¿no? Y más detrás del tema de las redes sociales, de este escudo con el cual ellos pueden operar. Así es. Sí, definitivamente operan y operan todo el tiempo. En ese sentido, la gran problemática es cómo regular las redes sociales. Desde luego, hay casos en donde la persona se ostenta como menor de edad o como mucho más joven cuando no lo es. Entonces ahí ya sobreviene un tipo de engaño. En realidad es peligroso el tema de las redes sociales. Hay que, sobre todo para los menores, ahí debería, en el caso de los padres, de existir una vigilancia más puntual. Es importante también poner sobre la mesa, fiscal Gaby, la necesidad de denunciar, en este caso, obviamente el eco que se ha generado a través del buen uso de las redes sociales para dar con información en torno a la localización de menores de edad, tal es el caso más reciente de Paula Petersen. Es importante que se presente una denuncia para que la Fiscalía también pueda intervenir y que de esa manera pues comiencen con operativos y que se comience con los trabajos necesarios. Sí, la denuncia desde luego ayuda porque nos permite tener información de primera mano con inmediación a los hechos que puede ser relevante para la búsqueda. Cuando no tenemos la denuncia, nosotros iniciamos una de oficio. Desde luego la iniciamos con muy pocos datos, a veces lo que tenemos de alguna publicación en redes sociales o algún medio. Pero desde luego la denuncia ayuda mucho porque nos da circunstancias de tiempo, modo y lugar y además si hubo una situación preexistente a los hechos que nos pueda ser útil.
Bien, pues fiscal, le queremos agradecer la visita aquí en Quiero Noticias, en Quiero TV. Esta es su casa, venga Gracias. más seguido, ¿no? Gracias. Para pues seguir hablando también de otros temas que son importantes para que la ciudadanía esté informada. Aquí estaremos cuando me hagan el favor de invitarme. Así será.